Y me trae a la memoria lo que dijo Osvaldo Podhazard sobre el tema de la mínima diferencia genética entre ser humano y ser humano. Y de alguna manera lo que ha traído muy bien Mirta Goldstein es, en un sentido muy polisémico, el tema de la intolerancia. Y lo que ha traído Kachik del Gugursian es el tema de la intolerancia extrema unida al poder, cuando la religión se convierte en ideología política y ejercita ese poder sobre un otro. Y sí, están presentes la vida y la muerte, y lo difícil que es mirarse. Me trae a la memoria una conversación que tuve con Zygmunt Bauman en 1997 en la Universidad de Leeds. Fui a entrevistarlo porque quería que participe de un simposio que organizamos con Carlos Escudé en la Universidad de Itela. Ah, perdón, 93, tenés razón. 93, me encuentro con él, realmente es una persona excepcional y encantadora, además de una lucidez impresionante, y entre otras cosas, la invitación, el tema, yo había leído su libro Holocausto y Modernidad, y me cuenta cómo fue eso. Él tuvo en 1998 el premio Amalfi por ese libro. Dice, bueno, este libro es el producto de una circunstancia que se dio por el solo hecho de que me sentí muy mal ante la incapacidad de aceptar, mirar el dolor. Y no es una persona que le falte la cuestión de la empatía. La mujer de él, Janina Bauman, que tiene un libro que se llama Winter in the Morning, invierno en la mañana, la experiencia de una joven adolescente en el gueto de Varsovia y después. Allí vivió Janina, de allí se exilió, terminada la guerra, llegó a Londres, donde estaba casualmente Zygmunt Bauman, porque él era rector de la Universidad de Varsovia en Polonia, y lo invitaron a Leeds, y allí estaba cuando se desató lo que se desató. Se encontraron, se casaron, tuvieron 2 hijas. Janina insistió durante muchos años en que quería escribir y contarle, o por lo menos contarle. Y él le dijo, somos tan felices, tenemos 2 hijas, estoy tratando de ser literal en lo que me contó Bauman, tenemos 2 hijas, olvida el pasado, olvida el dolor. Cuando las hijas fueron grandes, Janina le pidió un año de vacaciones de matrimonio. No sé si se lo otorgó, pero ella se lo tomó. Al año volvió y le entregó un original y le dijo, este es el producto de este año de vacaciones tan fructíferas. Él la felicitó, lo puso en la biblioteca y lo dejó. Pero llegó un momento en que se sentía terriblemente mal, porque ella le preguntaba, ¿qué te parece? ¿Qué te parece? Era el intelectual, ella no había terminado más que un colegio primario. Y entonces él tomó ese original, lo leyó, y es donde escribe Holocausto y Modernidad, y donde de alguna manera lo que plantea es que sin una burocracia no hubiera sido posible el Holocausto. Y habla allí de la moderna burocracia. Y esto nos trae a cuenta, y por eso de alguna manera pensamos esta mesa con su diversidad, el tema de el racismo y las leyes de 1935. Pero acá Kachik trae, sin leyes, otras formas de intolerancia frente a una diferencia religiosa. Así que está abierto el debate, escuchamos sus preguntas. La pregunta es si hay peligros de algún tipo de manipulación con el... ¿Ahora sí? Sí. Con algún tipo de manipulación por gente que pueda usar el tema del genoma y todas las capacidades y habilidades que pueden agregarse, si hay peligros de que se pueda usar mal. Sí, la pregunta es, ¿qué se entiende por usar mal? ¿Qué es? Por ejemplo, yo conozco que hay sistemas de cobertura de salud que al conocer determinado tipo de patologías de pacientes no los cubren, no los toman, no los aceptan, por ejemplo. Sí, eso sí es un peligro real, es algo con lo cual hay que lidiar. Por eso es que
Pasa que, bueno, hay muchas cosas que están ocurriendo que son realmente preocupantes, como por ejemplo la posibilidad de que haya, en lugar de un número de identidad, haya un genoma identificatorio, donde hoy por hoy, sin ir más lejos, uno podría hacerse una secuenciación del genoma y ver propenso a qué uno está expuesto. Que esto llegue a manos de, por ejemplo, de lo que se llama HMO en Estados Unidos, y que acá son las prepagas, es un riesgo que por ahora en los países más avanzados está cubierto. Toda esta información pertenece al derecho individual, pero el peligro de la mala utilización en esa dirección sí existe. Y es, de vuelta, creo que ayer Rabino Skorka dijo algo que es lo que, digamos, la grandiosidad de lo que encierra la simpleza. Es decir, la ciencia no es buena ni mala. La ciencia intenta permanentemente extender los límites, y finalmente es la sociedad y son los seres humanos que la componen quienes hacen uso debido o indebido. También es cierto que lo ético y lo no ético depende desde qué lugar se estén mirando las cosas, quién lo dice, el nombre, pues, la exposición esta, yo realmente disfruté hasta el último segundo, es decir, bueno, en nombre de la religión o usando la religión se han hecho cosas terribles, con lo cual, digamos, creo que, insisto con esto, ¿no?, en que es el ser humano finalmente y las sociedades las que toman estas decisiones que impactan positivo o negativamente, o hacen uso a favor o en contra del desarrollo humano de esto que la ciencia ofrece, en definitiva. Quería hacerte una pregunta. En Turquía, viendo tantos grupos étnicos como los hay y los hubo, y tantas pujas entre ellos culturalmente, ¿cómo es que, si hay estudios que hablan de cómo se produjo realmente este genocidio, cómo ellos pudieron hacerlo efectivo? Sí, hay muchos estudios y hay, digamos, los archivos más importantes todavía no están abiertos, ¿no? Son los archivos en Turquía del Imperio Otomano, y hay una dificultad de acceso porque está escrito en otomano, o sea, con alfabeto árabe, y muy pocos saben el turco otomano hoy en día, que es algo que los estudiosos del genocidio hoy en día están tratando de superar, aprendiendo. Hay una renovación, digamos, de los estudios del Imperio Otomano, pero sí se sabe que fue un círculo muy cerrado, y quien era el principal instigador de la implementación era el ministro del Interior, Talat Pasha, y el instrumento que usó en su momento era el instrumento más, digamos paradigmáticamente más industrializado, ¿no? Era telegrafista, y usando el telégrafo él mandó, digamos, las órdenes. Tenemos estos telégrafos de la deportación y el exterminio de los armenios. Se sabe, por ejemplo, que se formaron grupos especiales de tarea. En su momento se liberaron presos criminales a quienes le dieron esta tarea. En fin, todo lo que en otros genocidios, especialmente en el caso del Holocausto, se va a llevar a su extremo en el perfeccionamiento, entre comillas, de la muerte industrializada, ¿no? Pero sí existió una organización estatal muy avanzada, una planificación de extrema cautela, a tal punto que la negación de que las cosas están pasando empezó en el mismo momento en que las deportaciones empezaron. ¿Qué hizo Espinosa cuando está por quebrar la empresa familiar? Como no le pagaban lo que le debían, fue al municipio y hizo la presentación.
Como consecuencia de eso, la comunidad se consideró en peligro porque vivían de prestado. Los aceptaron porque se escaparon, como todos saben, de España, después a Portugal, después pero ellos estaban asustados. Entonces, la historia judía, toda la Torá, tiene hitos a lo mejor mucho peores de lo que le pasó a Spinoza. Y no por eso ahí se termina el mundo. Es un hito que marcó, y tenemos un Spinoza, a lo mejor hicieron algo a favor. Pero quería ver su opinión al respecto. Bueno, yo voy a contar la historia un poquito diferente, la misma historia, pero desde otro punto de vista. A mí me parece que hay hechos, sucesos, como el que usted narra, y hay, digamos, efectos, digamos, que tienen que ver quizás con cosas un poco más abstractas que estos hechos concretos. Spinoza es un seguidor de Hobbes, o sea, defiende el Estado tal cual nosotros lo conocemos más o menos hoy en día. Sí. Tiene un tratado sobre el Estado, Spinoza. Entonces, ¿cómo reaccionan las religiones monoteístas ante lo que la modernidad plantea? No solamente, digamos, la racionalidad científica, sino la separación de la Iglesia y el Estado, ¿no? El advenimiento, por ejemplo, de la posibilidad de la secularidad. El derecho, por ejemplo, que se va gestando, ¿no es cierto?, lentamente, a las libertades civiles, sexuales y de culto, ¿no? Entonces, ¿cómo reaccionan las religiones monoteístas? Yo creo que extremando sus principios. Entonces, la comunidad de Ámsterdam, a mi entender, tenía miedo por su continuidad, pero llamativamente, conjuntamente con la expulsión de Spinoza, nace el nuevo hasidismo y con Baal Shem Tov, Chabad Lubavitch. O sea, nosotros no tuvimos reformas y contrarreformas, sino que tuvimos movimientos internos, digamos, que iban hacia la modernidad y movimientos, digamos, que reaccionaban frente al advenimiento de la modernidad. Y entonces, para mí desde mi lectura, no es casual, ¿no?, que en 1650 se den dentro del judaísmo estas tres cuestiones: la expulsión de Spinoza, el advenimiento del segundo hasidismo, porque el primero fue anterior a la era cristiana, y, digamos, el advenimiento de Chabad Lubavitch, lo que hoy conocemos como la ultraortodoxia judía, ¿sí? Digamos, ortodoxia, ultraortodoxia, digamos, hay matices, podríamos decir, pero es la misma historia, pero desde un punto de vista, digamos, diferente. Bueno, ya estamos llegando al punto en que necesitamos a Diego Peretti en terapia, ya que empezamos a vernos hacia adentro. Yo no voy a hablar en nombre del cristianismo, del catolicismo, pero voy a decir que soy católica practicante. Y entonces, si empezamos a mirarnos hacia adentro, a los movimientos hasta pendulares hacia un lado o hacia el otro, que ha tenido el Islam, que ha tenido el judaísmo, también lo ha tenido, y ustedes lo saben muy bien, el cristianismo a través de todos estos tiempos. Ni hablemos de todo lo que se cuestiona hasta el día de hoy, hasta dónde la Iglesia de Roma hizo algo a favor o en contra con las persecuciones de los judíos, o en general con las persecuciones hechas por los nazis,
ni hablemos del capítulo argentino, del proceso militar, etcétera, etcétera. Podemos tocar diferentes momentos en los cuales las religiones y los religiosos, sean civiles o tuvieran alguna representatividad, miraban para otro lado, o no entendimos en su momento lo que se estaba gestando. Ahora, yo quiero mirar hacia el porvenir, porque si no, ¿para qué estamos en este Congreso? Si vamos a hablar hacia el porvenir y si estamos aquí reunidos gente que se supone que proviene de las diferentes religiones monoteístas, me apena que no haya nadie del Islam, porque por distintos motivos los pocos que estaban anotados no han estado. Solamente Omar Abud pero en ese momento fue una presentación formal, no fue una mesa redonda ni fue un panel, ¿verdad? Y hoy a la mañana o a la tarde yo estaba anotada en un panel en el que teóricamente había alguien que finalmente no vino, y en otro lugar también alguien que finalmente no vino. Pero bueno, igual pensemos que hacia el futuro las cosas no pueden repetirse. Yo estoy 100% con el pueblo armenio, pero no puedo estar con usted cuando usted engloba todo el Islam, porque a mí me consta que actualmente yo estoy en contacto con un centro argentino turco en donde los que están manejando eso son musulmanes y realmente tienen una postura de acercamiento. Ha habido montones de veces en que ha habido rabinos hablando allí, curas, gente de diferentes posturas en las cuales tratan de ir hacia el porvenir. Por cierto que les deben una disculpa aún, por cierto que el pueblo turco debe una disculpa, por cierto que también en estos días creo que el Papa Francisco va a estar por allí y algo va a pasar, creemos que algo va a pasar, aunque sea una disculpa formal o hacia futuro algo tiene que ocurrir, pero de todas maneras, por la composición secular y política de Turquía, se están jugando otras cosas. Yo no creo que estén queriendo realmente agregar otro problema con los fundamentalismos islámicos que están en la región. No creo que formalmente como país estén en ese juego, porque tienen otros problemas más serios de los que ocuparse, su entrada o no entrada en un bloque o en el otro bloque, y el petróleo y todo lo demás que está en juego. No creo. Y además no creo que la gente como pueblo esté nuevamente en una postura de persecución, ni a unos ni a otros. Quiero creer eso. Y en cuanto a las cosas malas que hemos hecho, cada uno de las 3 religiones monoteístas más todas las otras no monoteístas, cada uno tiene algo por lo cual no poder tirar la primera piedra, creo yo, ¿no? Voy a leer los 2 últimos párrafos de mi ponencia, porque me parece que responde o está en concordancia también con lo que usted dice. Decía, entonces, ¿dónde me ubico en relación a la ciencia y a la religión? Para mí no hay leyes ni creencias totales ni eternas, sino sujetos que rompen los campos unificados totalitarios. Cuanto más las biopolíticas científicas y religiosas intenten regular la vida y la muerte, más el sujeto, a través de sus síntomas, se rebela contra ellas. Para terminar, todos tenemos un deseo o una esperanza y hasta a veces una utopía. Mi deseo es que todos podamos unirnos para no asesinar aún más a la modernidad que dio a luz a la ciencia, al Estado democrático y a la libertad de creencias y cultos. Pero a la vez, unámonos también para que las biopolíticas, en el marco de esas libertades, porque todos tenemos libertades, también las biopolíticas, no se arroguen el derecho a la generalización, la uniformidad, la banalización y el negacionismo. Digo esto que me parecía que
de alguna manera esta idea de totalitaria, digamos, que a veces generamos sin darnos cuenta, ¿no? Para que no deje ninguna duda, me parece que usted, señora, malinterpretó mal lo que yo dije. En ningún momento yo englobalicé el Islam. Yo hablé de la instrumentalización del Islam en la ejecución del genocidio y la negación. Al contrario, este grupo, el Estado Islámico, es un grupo que amenaza a la propia Islam. No lo estoy diciendo yo, lo están diciendo los propios musulmanes, desde la mezquita de Al-Azhar hasta Arabia Saudita. Entonces, de ninguna manera yo dije que esto es culpa del Islam. Hay un problema con el Islam, con el judaísmo y con el cristianismo, en el caso de los genocidios, que es lo que estamos discutiendo. Y la doctora dio una respuesta desde la perspectiva psicoanalítica. Hay otras respuestas desde las relaciones internacionales, desde las ciencias sociales y desde la historia. Porque también hubo genocidios donde los musulmanes fueron víctimas, desde Bosnia hasta Chechenia. Por lo tanto, no quiero dejar esta impresión de que yo culpo de alguna forma a Islam. Segundo, de ninguna manera yo dije que es el pueblo turco que hizo, pero es un hecho que todavía el Estado de Turquía no reconoce el genocidio. Por más que hayan centros, por más que hayan movimientos religiosos o lo que sea, cuando llega al hecho histórico del genocidio armenio, lo que se espera por lo menos es un reconocimiento del crimen. Todavía no. La palabra, el G-word, es el problema. Todo el resto está ahí. 1,5 millones de muertos, todo. Absolutamente. Entonces, con todo respeto a todos, y hay muchos, la próxima generación de estudiosos del genocidio van a ser colegas turcos, a quienes conozco muy bien y trabajo con ellos el tema del genocidio. Pero el problema acá, una vez más, es la política estatal, que sigue siendo una política negacionista. No hubo un reconocimiento, no hubo un pedido de... Y con respecto al involucramiento de Turquía en el Medio Oriente, no lo estoy diciendo yo, no es subjetivo, no es... Está claro que todos estos grupos de algún lugar reciben las armas. Algún país abre las fronteras para que pasen estos. Hay muchísimas pruebas de que estos grupos ingresaron a Siria, ingresaron a Irak desde Turquía. El gobierno de Turquía dice que no puede controlar la frontera, pero sabemos bien que es media verdad, no es absoluta verdad. Y por lo tanto, permítame dudar de que actos como estos, que acontecieron también en la propia Turquía durante 70 años, donde se destruyeron iglesias milenarias armenias para destruir las huellas de la presencia armenia en el Imperio Otomano, estos actos por lo menos sugieren, y el silencio de Turquía, que hay complicidad. Y eso, una vez más, no involucra el pueblo turco, involucra el Estado turco, y no el régimen, el Estado. Gracias. No sé si ha quedado alguna pregunta. Yo quería decir lo siguiente. Creo que este congreso, que hoy es el segundo día, ha mostrado la posibilidad de interactuar sobre temas muy candentes sin fanatismo. Es, creo que, uno de los grandes problemas que llevan a los genocidios y a otras masacres masivas de naturaleza semejante no tienen que ver con la concepción en sí, sino con la fanatización, y cuando el Estado se hace cargo de esa fanatización e implementa las políticas. Nosotros acá estamos en la búsqueda de mayor conocimiento, también de mayor encuentro. Así que espero que haya sido una mesa tan grata como difícil.